Bueno, pues buenas tardes a todos y muchas gracias por vuestra presencia. Bueno, esta es la cuarta entrega y la última de este año de este proyecto que estoy haciendo aquí en Espacio Ronda y que va a durar todo el curso 2024-2025 y que lo he llamado La Kabbalah en el umbral de la era de Acuario, porque sabéis que estamos en una transición de una era zodiacal a la siguiente, que es un fenómeno cíclico que ocurre en nuestro planeta cada 2100 y pico años, ¿no? Y lo que ocurre en transiciones zodiacales es que hay una renovación de impulsos espirituales, educativos, culturales, que permiten que la humanidad siga avanzando, ¿no? Entonces, mi campo de trabajo últimamente pues es la Kabbalah y el hebreo, porque son una pareja absolutamente indisociable. Y en su momento pues decidí hacer este proyecto para renovar la presentación de la Kabbalah en su aspecto formal, pero también en su aspecto conceptual, ¿no? Porque al introducir conceptos nuevos se necesitan palabras nuevas para darle cuerpo a ideas que son novedosas, ¿no? Bueno, y el día de hoy es un día muy interesante, todos lo son, pero bueno, cada día tiene su peculiaridad. Y el título de esta charla, no sé si lo habéis leído antes, es El misterio del lirio de 12 pétalos. El misterio del lirio de 12 pétalos. ¿Qué es el lirio de 12 pétalos? Bueno, pues para trasladaros la importancia que tiene este elemento, que es un elemento fundamental para comprender la constitución integral del ser humano, es fundamental, absolutamente fundamental, saber que todos tenemos una forma, que no es una forma física, sino que es una forma hecha de un tipo de sustancia mucho más sutil que la sustancia física, que podemos decir que es sustancia de la mente abstracta o del plano mental abstracto, ¿eh? Es decir, esto puede sonar un poco raro, ¿no? ¿Qué es eso de sustancia mental abstracta? Bueno, pues en un modelo de realidad donde la muerte no es el fin de la vida consciente, que es seguramente el que todos aceptamos, ¿no? Que la muerte no implica la extinción de la conciencia, implica la desaparición del cuerpo. No solamente del cuerpo físico, sino de los demás vehículos que necesita la conciencia, eso que llama la conciencia, que es equivalente a la palabra alma, ¿no? Alma y conciencia son términos equivalentes. Después de la muerte, lo que ocurre es que se eliminan todos los vehículos que han estado funcionando a lo largo de la vida y luego, en el aspecto conciencia, se van rectificando los erróneos estados de percepción, hasta que se produce la fusión de la conciencia que ha estado encarnada en esa cadena de vehículos con la conciencia fuente. O sea, distinguimos entre dos tipos de almas, que es la misma alma en el fondo, pero que un aspecto de esa alma está encarnada, por eso lo llamamos así, alma encarnada. En el lenguaje de la Kabbalah lo llamamos la Nefesh, y está, por otro lado, la fuente espiritual del alma encarnada, que es de donde sale el alma encarnada para vivir su vida y a dónde regresará esa alma encarnada una vez que haya experimentado la muerte física, ¿no? Y a esa alma fuente le llamamos Neshama. Y ambas están unidas permanentemente por un tercer elemento que es el Ruach. Si estáis familiarizados con las presentaciones habituales de la Kabbalah, seguramente diréis, bueno, pero es que yo he oído hablar de Neshama, Nefesh y Ruach de una manera distinta, lo sé. Pero yo entiendo que eso que se llama los 5 niveles del alma es una doctrina errónea. De hecho, la segunda charla que dimos, o que di en el mes de octubre, está dedicada especialmente a desmontar el falso paradigma de los 5 niveles del alma. Si tenéis interés, podéis buscar en YouTube, están todos los vídeos que se graban, están ahí, y el segundo, el correspondiente al mes de octubre, trata específicamente del falso paradigma de los 5 niveles del alma. Bueno, entonces, hablamos del lirio de 12 pétalos. Entonces, la mejor manera de trasladaros la importancia fundamental que tiene este concepto es mediante una analogía. Una analogía puede ser muy esclarecedora o muy lo contrario, oscurecer el tema sobre el que se quiere hacer esa analogía. Hay que elegir una buena analogía, porque si no elegimos una buena, pues entonces en vez de aclarar las cosas, las oscurecemos. Y la analogía es la siguiente, o la formulación general del principio de analogía, que seguramente lo habéis oído muchas veces, es como es arriba es abajo, o como es en lo interior es en lo exterior, o como es en lo grande es en lo pequeño. Entonces se puede generalizar este principio de analogía de la siguiente manera. Si A
tiene un contexto determinado y B tiene otro contexto determinado, entre A y B si hay una correspondencia funcional, es decir, si la función que cumple A en su contexto equivale a la función que cumple B en su propio contexto, entonces hay una correcta analogía entre A y B. No sé si esto se ha entendido, es un poquito abstracto, pero no tanto. Entonces, ¿qué es A? Bueno, A vamos a considerarlo como el lirio de 12 pétalos. Si digo lirio, da lo mismo decir rosa o azucena. Es una flor, porque este objeto del que vamos a hablar tiene forma de flor. Inicialmente tiene la forma de un capullo cerrado, o sea, una forma esferoidal. Y progresivamente, a medida que se van sucediendo las distintas personalidades del alma, lo que llamamos la historia del alma, esa flor se va abriendo hasta que se abre completamente. Y cuando se abre del todo es cuando se acaba el mecanismo de las vidas sucesivas. De eso hablaremos más adelante. Entonces, tenemos el objeto A, es el llamado así lirio de 12 pétalos. ¿Y el objeto B cuál es? El corazón. El corazón. Entonces, no hace falta insistir en la importancia fundamental que tiene el corazón y el sistema circulatorio para comprender cómo funciona el cuerpo, ¿no? El corazón, a partir de la sangre, o la sangre impulsada por el corazón, transporta a todas las células del cuerpo el oxígeno y los nutrientes. Y luego hay una circulación de retorno con sangre pobre en oxígeno, rica en CO2, que se manda a los pulmones. Allí tiene lugar en los alvéolos pulmonares el intercambio de gases y luego vuelve otra vez sangre oxigenada al corazón que la vuelve a distribuir a todo el cuerpo, ¿no? Y eso ocurre, ese ciclo, ese doble ciclo, esa doble circulación, ocurre desde que nacemos hasta que morimos. Cuando se detiene el flujo sanguíneo, pues acabó esta vida. Bueno, pues el lirio o la rosa, podéis elegir, repito, el nombre que queráis, hace exactamente la misma función, pero con algunos matices diferentes, de la manera siguiente. Entonces voy a empezar ya a utilizar el diagrama que nos va a ser tremendamente útil a lo largo de toda la charla, porque el lirio, o la rosa, la azucena, se encuentra situado aquí, en esta sefira. Bueno, no sé si conocéis este diagrama que se llama el árbol de la vida. Se compone de 10 sefirot. Sefirot es el plural femenino de la palabra sefira, que son los 10 circulitos que veis ahí, que están organizados en 3 tríadas y un elemento aislado, más un tercer elemento que aquí no está dibujado, que se llama a veces la 11ª sefira o la sefira semioculta, que se conoce como Da'at. Da'at se puede traducir como el conocimiento. Entonces, hay 10 sefirot, como veis ahí, agrupados en 3 tríadas, una tríada superior, Keter, que se llama la corona, Jochma, la sabiduría, Binah, la inteligencia, Gesed, normalmente se traduce por misericordia, yo prefiero traducirla por fidelidad o lealtad, fidelidad o lealtad. Aquí está Geburah, la fuerza, Tiferet es la armonía, la belleza, el orden, el equilibrio. Luego pasamos a la tercera tríada, aquí tenemos Hod, que es el esplendor, la majestad, tiene que ver con la sustancia mental, precisamente con el plano mental, con la mente concreta, la mente analítica, racional, ¿no? Eso es lo que tiene que ver con Hod. Luego Netzach, que tiene que ver con la naturaleza emocional. Netzach se traduce generalmente por victoria, pero es mejor traducirlo por continuidad, continuidad, que es la continuidad del guerrero que va derrota tras derrota hasta conseguir la victoria final, ¿no? Esa es un poco la idea que tiene la palabra victoria. Es la culminación de un proceso de lucha, porque Netzach tiene que ver con el plano astral. Y en el plano astral tenemos que luchar contra los pares de opuestos. Es la lucha más importante que todos los seres humanos tenemos que resolver, es precisamente eliminar las turbulencias astrales, hacer de nuestro cuerpo astral un campo de energía parecido a un lago con aguas absolutamente en paz, en reposo y cristalinas. Eso es Netzach. Y luego tengo aquí Yesod, que es el fundamento, es lo que significa esa palabra, y que representa la región invisible del mundo físico. El mundo físico tiene 2 regiones, igual que el mundo de la mente tiene 2 regiones. La mente llamada mente abstracta, que es la sensibilidad que todos tenemos para manejar ideas, conceptos, abstracciones, y luego la sensibilidad de la mente concreta, que es la que permite diferenciar entre las cosas que son diferentes. Entonces, las 2 mentes se complementan, porque con la mente concreta yo me oriento en el mundo de la multiplicidad
y con la mente abstracta encuentro la unidad subyacente en el mundo de la multiplicidad. Es como el laberinto, donde yo me puedo perder si no encuentro el hilo que me conduce a la salida del laberinto. Entonces, eso se consigue cuando yo logro unificar la sensibilidad de la mente concreta con la sensibilidad de la mente abstracta. Bueno, pues eso es Yesod. Y luego tenemos aquí Malhut, que es el reino. Malhut es este mundo, el mundo que nosotros percibimos con nuestros sentidos físicos. Bueno, entonces, decimos, ese objeto hecho de sustancia de la mente, del plano mental más elevado, que es el plano de la mente abstracta, está situado aquí, en Tiferet. ¿Y qué hace? ¿Qué hace el lirio o la rosa? Repito que podéis elegir el nombre de la flor que queráis, porque no se trata de una flor de las que abundan en la naturaleza. Es un objeto hecho de sustancia muy refinada, la sustancia del plano mental abstracto, que inicialmente tiene forma de un capullo cerrado, esferoidal, y luego se va abriendo a medida que se van sucediendo las distintas personalidades del alma, se va abriendo progresivamente hasta alcanzar su máximo grado de apertura. Eso lo veremos ya en la parte final de la charla. Bien, entonces, ¿qué hace Tiferet? ¿Qué hace este lirio de 12 pétalos? Pues recibe energía espiritual de la tríada superior y la reenvía a la tríada inferior. Recibe energía espiritual de un mundo, vamos a decirlo así, de energía espiritual, y esa energía que recibe y la absorbe, la asimila, la reenvía a un mundo de fuerzas inicialmente desorganizadas. De fuerzas que inicialmente están desorganizadas. Esas fuerzas tienen una triple cualidad. Una cualidad mental, por un lado, una cualidad emocional o astral y una cualidad etérea o etérica, que es precisamente los 3 niveles del cuerpo humano, si no contamos el cuerpo físico denso, que es el único que podemos ver y tocar, y que es además el único que le debemos a nuestros progenitores biológicos. Nuestro padre y nuestra madre, nada más que nos proporcionan este cuerpo, porque los otros 3 cuerpos son el producto de la actividad creadora del alma, que asume la polaridad masculina o positiva, mientras que la polaridad femenina o negativa la asumen las agencias débicas o elementos débicos o angélicos que necesariamente intervienen en el proceso de construir los 3 vehículos, las 3 envolturas, las 3 vestiduras del alma que va a encarnar, hechos de sustancia mental, sustancia astral y sustancia etérica. Bien, entonces repito este esquema que os he dicho. Tenemos aquí Tiferet. Tiferet es, o donde está situado este objeto que vamos a estudiar, que lo hemos llamado así, el lirio, o la rosa, o la flor, la azucena, de 12 pétalos. En hebreo, no lo he dicho antes, se llama Shoshan. Shoshan. Lo voy a escribir, esta palabra. Bueno, lo pongo en hebreo, en letras hebreas. No sé si, imagino que la mayoría de los aquí presentes no conocéis el hebreo bíblico me refiero, pero es muy sencillo, por lo menos aprender, familiarizarse con las letras y aprender a pronunciarlo. Esto se escribe de esta manera y se transcribe en letras latinas así. Shoshan, es lo que hemos llamado el lirio. Bueno, pues el lirio recibe energía espiritual de estas 3 esferas por 3 senderos, por 3 conductos. Si os fijáis aquí, tengo desde Keter hasta Tiferet, tengo un sendero directo asociado a esta letra hebrea, que es la Dalet, que tiene sonido consonántico de D. Luego hay otro sendero que sale de Jochma. Jochma es la sabiduría, o el amor, sabiduría, que se conecta con Tiferet mediante otro sendero asociado a la letra Tet, que es esta letra que tenéis aquí. Y luego finalmente tengo otro sendero que conecta Binah, que es la inteligencia, el entendimiento, con Tiferet de nuevo, y asociado a la letra Ayin, que es como se llama esa letra. Entonces, por esos 3 senderos desciende energía espiritual unificada. Digo esto porque luego veremos que esa misma energía espiritual se distribuye de manera ya diferenciada. Entonces tenemos una triple energía espiritual unificada que desciende por estos 3 senderos, el sendero de la letra Tet, el sendero de la letra Dalet y el sendero de la letra Ayin. Esa energía espiritual
está perfectamente armonizada, unificada. ¿Por qué? Porque proviene de la tríada superior, que es a su vez la expresión triple de una unidad. A esa unidad en hebreo la llamamos la yejidá. Yejidá es una palabra que significa unidad, que equivale a lo que en otros contextos se llama la mónada, la chispa divina, la identidad suprema. En Kabbalah eso lo llamamos yejidá, que significa unidad. Entonces, la yejidá es la mejor figura geométrica para representar la yejidá es esto. Un triángulo equilátero, se ve, ¿no? Un triángulo equilátero inscrito en un círculo. De manera que lo que aquí tengo es la presencia de Keter en la yejidá, por eso pongo la inicial de la palabra hebrea Keter, esta letra se llama Kaf, que si veréis es la misma que esta que aparece aquí. En este otro vértice tengo la presencia de Jochma en la yejidá. Jochma empieza por la letra Het, que es esta misma que hay aquí. Y luego el otro elemento, Binah, empieza por la letra Bet, que es, o está representada en este tercer vértice, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué tengo? Tengo una triple energía perfectamente sintetizada. Y eso está representado por el círculo que envuelve ese triángulo equilátero, ¿verdad? ¿Y qué tengo aquí? Pues lo mismo, un triángulo que no necesita ser equilátero, eso no tiene más importancia, pero que ya no está envuelto en el círculo de la yejidá, ¿eh? Por eso decimos que es una triple energía manifestada, pero que conserva la unidad inherente a esa triple energía que está presente en este dibujo, ¿eh? Un triángulo equilátero dentro de un círculo. Por ahora se va entendiendo, ¿verdad? Espero que sí. Bueno, entonces, esa triple energía diferenciada se proyecta, converge esos tres canales, y veis, este canal llega hasta aquí, este otro canal o sendero llega hasta aquí, y este otro parte de aquí y llega aquí. Se concentra en Tiferet. Es decir, es absorbida, esa triple energía es absorbida por lo que hemos venido llamando el lirio de 12 pétalos. Podríamos decir, en vez de 12 pétalos, 9 más 3, porque hay que diferenciar los 9 más exteriores de los 3 más interiores. Eso, repito, que lo veremos al final ya de la charla. Y luego, en el centro mismo del lirio hay lo que se llama una joya de fuego, o un punto de fuego puro, o un punto de energía espiritual en su máximo grado de intensidad. Y esto lo expresa perfectamente el mantra más famoso, más conocido del budismo, también en cierto modo del hinduismo, que seguramente lo conocéis, que es Om Mani Padme Hum. ¿Os suena, no? Om Mani Padme Hum, que significa Om. Significa un estado de conciencia elevado, que se alcanza mediante la práctica de la meditación. Se alcanza un elevado estado de conciencia. Eso es lo que significa ese mantra Om, que seguramente os suena de haberlo oído alguna vez. Mani, Om Mani. Mani significa joya en sánscrito. Ahora ya pasamos del hebreo al sánscrito, que es la otra gran lengua de misterios que tenemos. Om Mani Padme. Padme es loto. Padme es loto en sánscrito. Y luego Hum es otra palabra pequeña que significa la indivisibilidad de la fuente de la que procede el loto, que es lo mismo que hemos visto aquí, ¿eh? La indivisibilidad no significa que sea incapaz de manifestarse, no, significa que esta unidad de aquí es eso, una unidad, que no tiene estructura interna. Es algo parecido a lo que en la física se llama, o se conoce como las partículas elementales, ¿no? Que no tienen estructura interna. Durante un tiempo se pensaba que los neutrones y los protones del núcleo eran partículas elementales, porque se creía que no había estructura interna de esas partículas, pero luego se llegó a la conclusión de que sí, hay dentro de los protones y los neutrones hay otras partículas llamadas quarks, ¿no? Que son, ellas sí que son elementales. Bueno, pues la yejidá o la mónada es como una partícula elemental. Es a la metafísica, ¿eh? Lo que en la física son las partículas elementales. Bien, entonces, el lirio tiene 3 anillos concéntricos. Lo voy a decir ahora muy someramente, pero repito, al final lo veremos con más detalle. 3 anillos concéntricos, cada uno de los cuales está sintonizado a la frecuencia de la energía descendente por cada uno de estos 3 senderos. ¿Y cuál es la cualidad que está presente en esa energía? Bueno, pues
vamos a verlo de la siguiente manera. Hay una frase que se puede decir de manera muy rápida y que incluye o se corresponde con el gran misterio de la eternidad humana. La frase es muy sencilla. Todo ser humano puede decir de sí mismo: yo estoy vivo, soy consciente y tengo un cuerpo, ¿verdad? No hay frase más incluyente que esa, porque la puede decir cualquier ser humano independientemente de dónde haya nacido, de en qué época haya nacido, de cuáles sean sus creencias en el aspecto religioso, cultural, político, XX. Todo ser humano puede decir: yo estoy vivo, soy consciente y tengo un cuerpo. Entonces, la cualidad de la vida es la que desciende por el sendero central. La cualidad de la conciencia es la que se desciende por el sendero de la derecha. Y cuando digo estoy vivo, soy consciente, tengo un cuerpo, tengo que tener en cuenta que el cuerpo es el producto resultante de la actividad creadora de la conciencia. Lo voy a repetir para que quede muy claro. La unidad esencial de todo ser humano es una unidad de vida, pero la cualidad inherente a la vida es eso que llamamos conciencia. Y la cualidad inherente a la conciencia es eso que podemos llamar la creatividad. Entonces, podemos decir que todo ser humano es un átomo de vida consciente y creadora. Es lo mismo que figura aquí. Un átomo es como este círculo. De vida, el vértice superior, consciente, este vértice de aquí, de la derecha, y creadora, el vértice de la izquierda. Un átomo de vida consciente y creadora. Eso es lo que somos. Pero la cualidad de la vida no es lo mismo que la cualidad de la vida en el sentido biológico del término, ¿no? Cuando se estudia pues una célula, un tejido, un cuerpo vivo, se habla de la vida en unos términos que no son los mismos que estamos utilizando cuando hablamos de la vida en términos metafísicos. La vida es la expresión de la energía universal en su grado mayor de abstracción, de esencialidad, se puede decir. Y la vida va unida a la cualidad psicológica de la voluntad. A la cualidad psicológica de la voluntad. Por lo tanto, yo puedo decir que de Keter hasta Tiferet, por este sendero central asociado a la letra Dalet, desciende energía de voluntad, voluntad espiritual. Y luego, el otro elemento de la tríada, recordamos, estoy vivo, soy consciente, tengo un cuerpo. El otro elemento de la tríada es la conciencia. Y la conciencia va unida a otras dos cualidades psicológicas que se complementan perfectamente, que son el amor y la sabiduría. El amor y la sabiduría. Bueno, pues esa doble cualidad espiritual de amor y sabiduría desciende por este sendero asociado a la letra Tet, desde Jochma hasta el lirio de 12 pétalos. Luego veremos cómo está constituido ese lirio mediante 3 sistemas de absorción de la energía incidente. Eso lo veremos después. Y finalmente, y voy a aprovechar para explicar un poco el tercer elemento de esa trinidad, vida, conciencia, cuerpo, porque el cuerpo es, como antes dije, el efecto de la actividad creadora de la conciencia. Pero la actividad creadora es la capacidad que tiene la conciencia para emitir un sonido que incide sobre la materia del espacio y da lugar a la formación de un cuerpo, porque en ese sonido van incluidos una serie de códigos, de instrucciones que oyen perfectamente determinadas entidades débicas o angélicas, ¿no? En hebreo ángel se dice malaj, ¿no? Entonces, la evolución humana está complementada por otra evolución paralela, que es la evolución de los ángeles, que es una evolución femenina en relación a la evolución masculina de los seres humanos. Por lo tanto, los ángeles intervienen como complemento necesario para construir los cuerpos que las almas que van a encarnar necesitan para expresarse. Un cuerpo mental es la herramienta para pensar, un cuerpo astral o emocional, que es la herramienta para sentir, para tener una vida emocional, y finalmente un cuerpo etérico, que en cierto modo es el más importante de todos, porque es una interfaz que conecta los dos cuerpos psíquicos, el mental y el astral, con el cuerpo exclusivamente físico, que es este que podemos ver y tocar, y que, como antes dije, es el único que debemos a nuestros progenitores biológicos, ¿no? Entonces, repito, la actividad creadora, que es la cualidad inherente a la conciencia, significa que toda vida consciente tiene la capacidad, el poder de emitir sonidos que afectan a la sustancia del espacio. Esos sonidos son oídos e interpretados y analizados por entidades débicas o angélicas que extraen del sonido las instrucciones, igual que pues, en los planos de un arquitecto, el capataz y todas
los trabajadores especializados que intervienen en la construcción de un edificio extraen del plano o de los planos que ha hecho el arquitecto, extraen las instrucciones para construir un edificio. Bueno, pues las instrucciones para construir los vehículos que utilizamos o que utiliza una personalidad a lo largo de la vida, esas instrucciones están contenidas con precisión matemática absoluta en los sonidos de poder que emite la vida consciente que se va a manifestar. Por eso decimos actividad creadora, porque ¿qué es lo que crea la conciencia? Pues crea sus propios vehículos de manifestación. Bueno, pues estas tres energías, que son energías de carácter espiritual, que las hemos caracterizado por esas tres cualidades. La voluntad, que conecta Keter con Tiferet, el amor y la sabiduría, que conecta Jochma con Tiferet. Como veis, todo converge en Tiferet. En Tiferet es donde está ese objeto al que hemos llamado lirio de 12 pétalos. Y luego, el otro sendero, que conecta Binah con Tiferet, pues transporta la otra cualidad de la inteligencia, la mente creadora. La mente creadora, que es el vehículo a través del cual se transmite y se enfoca el sonido. El sonido emitido por el alma se enfoca y se transmite a través del aspecto mental del alma. Esto hay que reflexionar sobre ello, porque quizá de primera audición a lo mejor no se captan todas las implicaciones que tiene. Pero pensando un poco y reflexionando sobre ello, seguro que vais a encontrar una gran lógica. El sonido que emite el alma se canaliza a través de esa herramienta de enfoque de la energía, que es lo que llamamos la mente. Y eso es la actividad creadora, que da lugar a la manifestación de los vehículos que esa alma que va a encarnar va a utilizar a lo largo de su vida. Bueno, y ahora viene una cosa muy interesante, que es lo siguiente. Estos senderos, todos ellos son un depósito de información. Cada sendero es un depósito de información relativa a la condición humana, porque todo el árbol de la vida, toda esta estructura que veis aquí, no es más que un mapa de la condición existencial de todos nosotros, un mapa de la condición existencial del ser humano. Entonces, tenemos que por aquí desciende la energía de la voluntad, la energía del amor y la energía de la actividad creadora. Y decía, las letras que están asociadas a cada uno de los senderos transportan información. Transportan información. ¿Cuáles son esas letras? Pues tengo aquí la letra Ayin, tengo la letra Dalet y aquí tengo la letra Tet. ¿Y cómo obtengo yo, cómo extraigo la información incorporada en las letras? Hay dos formas, nada más. Formando palabras con esas letras, porque a veces 2 letras o 3 forman una palabra, a veces no. Pero aunque una letra o 2 o 3 no formen una palabra, siempre tienen un valor numérico asociado. ¿Por qué? Porque cada una de las 22 letras que componen el alefato hebreo, cada una tiene un valor numérico. ¿Cómo se distribuyen esos valores numéricos? Pues muy sencillo. Las 9 primeras letras, sus valores son los 9 dígitos. 1, 2, 3, 4, hasta el 9. El siguiente grupo de 9 letras, los valores son las 9 decenas. 10, 20, 30, hasta 90. Y hay un tercer grupo de 4 letras nada más, porque hay 22. Tengo 9 más 9, 18, más 4, 22, ¿no? Entonces hay 4 letras, las 4 finales, que son Kof, Resh, Shin y Taf, que están asociadas a las centenas. Van del 100 al 400. Entonces cada letra tiene un valor numérico. Y los números son información. Los números son información. Entonces aquí tengo una letra Ayin y una letra Dalet. Esas 2 letras forman una palabra. Primero la voy a escribir aquí y luego digo qué palabra es esa. Esto se leería, aquí voy a poner, bueno, estos puntitos son un sistema que inventaron los llamados masoretas, que eran unos eruditos gramáticos y conocedores a la perfección de la lengua hebrea. Siempre que digo lengua hebrea me refiero a la lengua hebrea de la Biblia, nada que ver con el hebreo moderno. Bueno, pues estos señores que se llaman así masoretas, que significa en hebreo la tradición, durante aproximadamente 4 años, durante la segunda parte del primer milenio de la era común, se dedicaron a vocalizar toda la Biblia hebrea, porque las 22 letras del alefato hebreo son todas consonantes, no hay ni una sola letra que signifique una vocal o que incorpore un sonido vocálico. Por lo tanto, si yo no sé qué vocales hay que poner entre 2 consonantes, yo no sé leer un texto hebreo.
a menos que conserve la memoria de cómo se pronuncia ese texto. Porque al ver un texto en hebreo no veo vocales. No veo vocales. Imaginaos que os encontráis con lo siguiente. Esto quiere ser una N. A ver, y os hago la pregunta, ¿qué he puesto? ¿Alguien sabría descifrar este conjunto de letras que he puesto aquí? Solamente he puesto consonantes. Ahí no hay ninguna A, ninguna E, I, O, U. No hay nada, no hay ninguna vocal. Solo consonantes. No sé si lo veis todo. N, N, L, G, R, D, L, M, N, C, H. ¿Qué he escrito? ¿Alguien tiene un rapto de intuición? Bueno, pues seguramente es el arranque más famoso de toda la literatura española. En un lugar de la Mancha. Si yo quito de esa frase las vocales, ¿qué me queda? En, una N. Un, quito la E y la U, y que me queda otra N. Lugar, pues he quitado la U y la A. De la, pues he quitado la E y la A, y así con el resto de la Mancha. Bueno, pues los textos hebreos son así. Los textos hebreos hay que leerlos de esa manera, porque no hay vocales. En el alfabeto latino sí hay vocales, A, E, I, O, U, pero en el alfabeto hebreo no hay vocales. Por lo tanto, a menos que tú sepas cómo se pronuncia una palabra y la puedas leer sin dificultad, pues tienes que tener un apoyo para saber qué vocales hay que poner entre dos consonantes. Bueno, pues eso es lo que hicieron estos señores llamados masoretas. Bueno, esto era como una especie de paréntesis, porque aquí he puesto dos puntitos en horizontal que representan el sonido vocálico de la E. Entonces, esto se lee ed. Ed, porque la letra Ayin es una consonante muda. En el alefato hebreo hay dos letras que son consonantes mudas, que no se pronuncian. En su momento no eran mudas, hace no sabemos cuántos miles de años, eran sonidos profundamente guturales, pero con el transcurso del tiempo se fue perdiendo la capacidad que tienen, por ejemplo, los árabes. La lengua árabe es enormemente gutural. Si habéis oído, el idioma árabe está lleno de sonidos guturales. El hebreo en su momento era bastante gutural, pero progresivamente fue perdiendo la guturalidad de ciertas letras. En concreto de dos, de la Ayin, que es esta, y de la Aleph, que es la primera letra, que es esta, la Aleph. Entonces son consonantes mudas. Si yo no sé qué vocal tengo que asociar a esa letra, pues no sé leer la palabra, ¿no? Pero en este caso la vocal es la E. Entonces esto se lee ed. ¿Y qué significa ed? Significa testigo. Testigo en el sentido ideal del término. Un testigo es aquel que dice la verdad, aquel que dice siempre la verdad, que es testigo presencial de un acontecimiento y es capaz de hacer un relato perfectamente objetivo sin incorporar nada de su propio estado anímico, ¿no? No distorsiona lo que ha visto con sus propios objetos mentales o con sus estados anímicos, sino que hace una descripción objetiva, exacta y correcta de aquello de lo cual es testigo presencial. Eso es un testigo. Bueno, pues ya tengo las dos letras, la Ayin y la Dalet, asociadas a estos senderos. La Ayin es este sendero y la Dalet es este otro sendero. Y me queda esta otra, la letra Tet. La letra Tet por sí sola, pues es lógico pensar que no es ninguna palabra, es una letra. Pero tiene un valor numérico. Voy a ponerlo aquí de nuevo todo. Sí. Estoy al tanto. Esto decimos que es testigo y aquí tengo esta letra, Tet, que vale 9. Vale 9. Lo podéis comprobar en las hojitas que tenéis. La letra Tet es la novena en el orden, por lo tanto vale 9. Y fijaos una cosa. Aquí tengo, al lado de la letra Tet, tengo otras tres. Esta es la letra Bet, esta es la letra Gimel y esta es la letra Dalet, que son la segunda, la tercera y la cuarta, respectivamente, en el orden, ¿no? Porque las cuatro primeras letras del alfabeto o alefato son Aleph, Bet, Gimel, Dalet. La Aleph es esta, Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Y estas otras tres letras sí que forman una palabra.
sí que forman una palabra. Lo voy a escribir aquí. Creo que mejor voy a borrar para que se vea mejor. Entonces tenemos, por un lado, la ayin y la dalet, que se pronuncia ed, que significa testigo, y la letra tet, que vale 9, y que está al lado de 3 letras, la bet, la gimel y la dalet. Esto se lee así, beged. Beged. ¿Y qué significa beged? Significa cuerpo. Es una de las varias palabras en hebreo que significa cuerpo. ¿Y cuánto vale esa combinación de 3 letras? Pues es muy sencillo, ¿verdad? Porque esta es la segunda letra, la bet, que vale 2, la gimel es la tercera, que vale 3, por tanto, y la dalet es la cuarta, que vale 4. ¿Y cuánto vale esto? 9. Ajá, pues ya tengo algo interesante. La letra tet, que está en la proximidad de 3 letras que significan cuerpo, la letra tet incorpora la información del cuerpo. Es así de sencillo. La investigación, el arte y ciencia, porque para leer un texto hebreo o este diagrama, que es casi como si fuera un texto hebreo. Fijaos que aquí está toda la Torá. Aquí está toda la Torá. ¿Por qué? Porque están las 22 letras. Ordenando adecuadamente las 22 letras, saco toda la Torá. Desde el primer capítulo de Génesis hasta el último capítulo o el último versículo del Deuteronomio, que es el último libro de eso que llamamos la Torá, que es lo mismo que el Pentateuco, ¿no? Pentateuco son 5 libros. Torá son 5 libros. Bueno, pues ¿qué significa entonces la combinación de estas 3 letras? De manera que, por un lado, tengo ed, que es testigo, y por otro lado tengo beged, que es cuerpo. Entonces tengo esta interesante frase, que es cuerpo testigo. Cuerpo testigo. ¿Quién es ese cuerpo testigo? Pues el lirio de 12 pétalos, porque ese lirio de 12 pétalos se llama también cuerpo causal, que es la traducción literal de una expresión sánscrita que aparece en los Upanishads, que es Karana Sharira. Karana Sharira significa en sánscrito cuerpo causal. En la escuela Vedanta a lo mismo se le llama Anandamaya Kosha. Anandamaya Kosha. Ananda significa beatitud. Maya es la fuerza creadora que da lugar a un cuerpo. Y Kosha es una palabra sánscrita que significa envoltura, vestidura, cuerpo. Entonces, Ananda Maya Kosha es el cuerpo de beatitud creado por una fuerza creadora, que es Maya. Maya no es ilusión, como normalmente se dice, se piensa. No. Maya es fuerza creadora. Ahora, todo lo que crea esa fuerza creadora es ilusorio. Porque ¿qué crea la fuerza creadora? Formas, cuerpos. Y esos cuerpos son ilusorios en el sentido de que son transitorios, no van a durar eternamente. Nacen y mueren, nacen y mueren. Lo único que no es ilusoria es la conciencia. La conciencia ni nace ni muere. Simplemente se manifiesta en un determinado plano cuando dispone de los vehículos necesarios para manifestarse en ese plano y se retira de la manifestación cuando los vehículos mueren. Porque los vehículos, los cuerpos de la conciencia son mortales, todos ellos. Pero la conciencia no. La conciencia es inextinguible, es inmortal por esencia. Entonces, digo esto para ver, o para que veáis que la misma idea está presente en todas las tradiciones, absolutamente en todas. Por ejemplo, en los evangelios habéis oído hablar de una expresión, los lirios del campo. ¿Os suena? Aparece en el Evangelio de Mateo cuando se hace una especie de reflexión sobre la fugacidad de las cosas materiales y lo absurdo que es preocuparse por la materialidad de las cosas, porque se dice en un momento dado, fijaos en los lirios del campo, que ni hilan ni tejen. Y ni siquiera el rey Salomón, con su sabiduría, se vistió con la gloria y el esplendor con que se viste un modesto y humilde lirio del campo, ¿no? O sea que ahí hay también una presencia del lirio. Bueno, entonces, volvamos a lo de cuerpo testigo. Pues el cuerpo testigo es el cuerpo causal.
¿Y de qué es testigo ese cuerpo causal? Pues es testigo de algo que afecta a los cuerpos utilizados por todas las personalidades del alma, desde la primera hasta la última. Lo voy a explicar. Es un cuerpo que observa absolutamente toda la cadena de vehículos desde la primera vida humana, porque hay una primera vida humana y habrá una última. Hay una primera vida humana y habrá una última. Entonces, el cuerpo causal, a diferencia de lo que ocurre con la cadena de vehículos o de cuerpos que estamos utilizando nosotros, que van a morir y van a desaparecer, el llamado así cuerpo causal o lirio no muere con la muerte de la cadena de cuerpos. Y sin embargo, por ser un cuerpo, también muere. Pero su ciclo de existencia es muchísimo, muchísimo, muchísimo más prolongado que el ciclo de existencia de cada uno de los cuerpos que componen esa cadena utilizada por cada personalidad. Repito, un cuerpo mental, la herramienta para pensar, un cuerpo astral o emocional, la herramienta para sentir, y finalmente un cuerpo etérico que sirve de enlace entre el astral y el mental y el físico denso. Entonces, esos cuerpos nacen y mueren, nacen y mueren, nacen y mueren, nacen y mueren muchísimas veces. Simbólicamente, nacen y mueren 777 veces. Que no es un número que haya que interpretar literalmente, sino que es el número simbólico de todas las vidas que vamos a vivir desde la primera hasta la última. Y eso es lo que compone lo que se llama la historia del alma. La historia del alma es la sucesión de personalidades del alma que se van sucediendo a lo largo de una cadena de nacer y morir, nacer y morir, nacer y morir, que simbólicamente son 777. Y hago énfasis en la palabra simbólico, porque no es un número literal. Pueden ser 427.809 o X. Pero simbólicamente todos vivimos 777 veces. Luego veremos cómo se relaciona este número con la organización interna del llamado cuerpo causal o del lirio. Eso lo veremos al final. Bueno, entonces, resumiendo, cuerpo testigo. No olvidemos que cuerpo testigo lo extraigo ¿de dónde? Esa información, ¿de dónde la extraigo? La extraigo de los 3 senderos que convergen en el lirio. No me lo estoy inventando. Estoy leyendo lo que me dice el árbol de la vida, este diagrama absolutamente prodigioso. Los traigo porque aquí tengo la palabra Ed, Ayin, Dalet, puestas en el orden inverso, a la derecha, porque ya sabéis que el hebreo se escribe y se lee de derecha a izquierda. Aquí tengo de Ed, testigo, y aquí tengo la Tet, que equivale a Beged, Bet, Gimel, Dalet, que significa cuerpo. Entonces, el cuerpo testigo, repito, es el cuerpo causal en el sentido de que es testigo del nacer y del morir de toda la cadena de cuerpos mental, astral, etérico que se van sucediendo a lo largo de toda la historia personal del alma. El cuerpo causal o el lirio nace con la primera vida y muere o se destruye con la última vida. Pero ocurre algo muy importante en la muerte de este cuerpo causal, porque no muere como los demás cuerpos, ¿no? Los cuerpos que estamos utilizando, pues cuando experimentemos la muerte, y digo cuando experimentemos la muerte, no digo cuando nos muramos, porque nosotros no nos vamos a morir. Esto parece un poquito así como osado de decirlo, pero hay que decirlo tranquilamente. Ninguno de nosotros, ninguno de los aquí presentes se va a morir. Ahora, los cuerpos que estamos utilizando van a morir, naturalmente que sí, porque es su destino natural, ¿eh? ¿Qué es la reencarnación? Esa palabra tan mal utilizada y tan mal comprendida. Pues es el mecanismo, ¿o qué es la muerte? El mecanismo que tiene la vida para renovar periódicamente los vehículos de la conciencia. Eso es la reencarnación, o la muerte. La muerte y la reencarnación van unidas. El mecanismo que tiene la vida, la muerte forma parte de la vida. La muerte como tal no existe, es una transición en el enfoque de la percepción. Ahora estamos en conciencia vigílica. Dentro de unas horas nos acostaremos, dormiremos, soñaremos y pasaremos de la conciencia vigílica a la conciencia onírica. Nuestro enfoque de percepción cambia. Ya no estará enfocado en el mundo físico, sino que estará enfocado en el mundo astral o en el mental, dependiendo del tipo de sueños que cada uno tenga. Y al despertar, ¿qué hacemos? Pues el reenfoque de la percepción. Deja de estar enfocado directamente en los planos sutiles y se enfoca de nuevo en el plano físico. Eso es el dormir y el soñar, ¿no? Pero la muerte, ¿en qué consiste? Pues que desaparecen ya los vehículos de la conciencia.
pero la conciencia perceptora no desaparece, es inextinguible. Entonces, repito, el cuerpo causal, así llamado, lo podéis llamar la rosa de 12 pétalos, el lirio, la azucena, como queráis, nace con la primera vida y morirá con la última. Pero ¿cómo muere el cuerpo causal? ¿De la misma manera que mueren nuestros cuerpos físico, etérico, astral, mental? No. No experimenta la corrupción. El cuerpo causal no experimenta la corrupción, porque en el corazón mismo de ese lirio de 12 pétalos hay lo que se llama la joya en el loto. Acordaos de ese mantra, Om Mani Padme Hum, o la joya en el loto, se podría traducir también. Bueno, pues en el centro mismo del lirio hay un punto de energía espiritual o de fuego espiritual que en el momento en que se acaba ya el mecanismo de las vidas sucesivas, entra en ignición y consume esa estructura absolutamente maravillosa que es una flor que irradia todos los colores posibles y muchos colores que nosotros no podemos ver con nuestros ojos, que exhala todos los perfumes de la fragancia más maravillosa y atractiva que os podáis imaginar y que emana de ese lirio totalmente abierto todos los sonidos musicales que os podáis imaginar. O sea, imaginaos la maravilla que es el lirio cuando alcanza su máximo grado de apertura, ¿eh? Porque es todo él una sinfonía de sonido, color y perfume. Entonces, cuando se llega a la última vida, el punto central que hay en el lirio, que es como un centro de energía ígnea que está en estado de latencia hasta que se activa y entonces destruye completamente el lirio. Así muere el cuerpo causal. Como veis, es una muerte gloriosa, si se puede decir así. Es un final glorioso para un objeto que en sí se puede decir que es glorioso, porque es la herramienta con la que cuenta el alma, es la herramienta con la que cuenta el alma para iniciar, continuar y culminar su historia. Es un depósito de energía espiritual sin el cual el alma no podría empezar su historia, porque el alma existe para hacer una historia, para crear una historia. ¿Qué es la historia del alma? Pues es la sucesión de todas sus personalidades que van naciendo en el mundo físico, pero también con conciencia astral, con conciencia mental, llevan una vida, mueren, retorna a esa conciencia, retorna a su fuente, se crea una nueva cadena de cuerpos más refinados, que admite una mayor presencia de alma, una mayor presencia de conciencia, porque a mayor grado de refinamiento de los cuerpos, más presencia de alma. Eso es evidente, ¿no? Un cuerpo burdo, poco refinado, admite poca presencia de alma. Y un cuerpo muy refinado, pero me refiero, cuando hablo de refinamiento de los cuerpos, no me refiero al cuerpo físico, sino a los cuerpos psíquicos, sobre todo el mental y el astral, porque el cuerpo etérico se organiza según el grado de organización que tengan los cuerpos psíquicos, el mental y el astral. Bueno, entonces, resumiendo, cuerpo testigo. Esa información la tengo aquí. Ed Beged. Ed Beged. Beged, Bet, Gimel Daled, equivale a la Tet. Y hay un salmo, si lo queréis comprobar, es el Salmo 16, versículo 10, que expresa esto de una manera maravillosa, con una gran belleza lírica, que dice, al principio dice, no abandonarás mi alma en el Seol. Y luego la segunda parte dice, no permitirás que tu santo perciba la corrupción. Claro, son dos frases enormemente potentes, ¿no? La primera dice, no abandonarás mi alma en el Seol. ¿El Seol qué es? Como se conocía en el mundo judío, el mundo de ultratumba, lo mismo que en la cultura griega se conocía como el Hades, ¿no? El Seol. Entonces, quien habla se supone que es pues un ser humano que se dirige a la divinidad, ¿no? Porque todavía en ese grado de expresión de los misterios no se concebía, o quien escribió eso no se podía permitir decir públicamente que la divinidad era interna, sino que se tenía que dirigir a un Dios externo para hacer tolerable lo que decía, porque se osaba decir que yo soy Dios, yo soy una divinidad, y todos los demás sois también un ente divino, pues seguramente esa osadía la pagaría con la muerte, así de claro, ¿no? Entonces, enmascaraba la revelación que había tenido el autor de ese salmo o un profeta, lo enmascaraba en un lenguaje que era tolerable por la época en la que vivía, ¿no? Y lo dice así, no abandonarás mi alma, nafshi. Nafshi es nefesh mía, ¿eh? Nefesh es el alma encarnada, nafshi mi alma. No abandonarás mi alma en el Seol. Es decir, me vas a rescatar. Cuando mi cuerpo muera, tú me vas a absorber, ¿no?
la nefes va a ser absorbida por la neshama, que es la fuente espiritual de la que la nefes procede. Y luego dice, no permitirás que tu santo perciba la corrupción. ¿Quién es el santo? Bueno, pues el santo sería en este caso la neshama, el alma espiritual, que no percibe la corrupción ¿de qué? De su instrumento, porque el cuerpo causal no se corrompe, no se marchita, es una flor que no se marchita nunca. Todas las flores naturales, cuando se abren, pues están durante un tiempo, semanas, lo que sea, pues abiertas, irradiando perfume y con los colores limpios y puros, ¿no? Y pues es un placer observarla, ¿no? Una rosa, es uno de los espectáculos más hermosos de la naturaleza, ¿no? Ver una rosa plenamente abierta. Pero la rosa con el tiempo se marchita, ¿ves? Los pétalos pierden color, se van arrugando y se caen. Bueno, pues el lirio del que estamos hablando no es una rosa física ni es un lirio físico, pero nunca se marchita, ¿no? Nunca se marchita. Bueno, pues seguimos. Entonces tenemos energía espiritual de la voluntad que se proyecta en el lirio, energía espiritual del amor y la sabiduría que se proyecta aquí, en el lirio también, y energía de la mente creadora que se proyecta y se absorbe en el lirio. Y de aquí salen, como veis, otros 3 senderos de Tiferet, salen otros 3 senderos que son el reflejo inferior de estos 3 senderos que salen de la tríada superior y que todos convergen en Tiferet. De Tiferet salen el sendero de la Yod, esta letra es la Yod, es la más pequeña de todo el alefato hebreo, es como una coma, ¿no? Es la única letra que no toca el suelo de todas las letras hebreas. Aquí tengo otro sendero que baja de Tiferet a Yesod, este va de Tiferet a Netzach, este va hasta Yesod, es el sendero de la Resh, es esta letra que hay aquí, sonido de R, y luego tengo este sendero de la letra Samech que va de Tiferet a Hod. Entonces vamos a tener en cuenta esas 3 letras que nos van a servir de mucho inmediatamente, que son la Yod, las voy a escribir en este orden, la Yod, la Samech y la Resh. Esto se puede leer así, Yasar. Yasar. Bueno, por ahora lo voy a dejar así. Entonces, haciendo un poco resumen de lo anterior, aquí tengo una triple energía espiritual unificada que converge en el lirio. Y del lirio sale una triple energía espiritual, para ahora diferenciada, que incide sobre todo lo que hay aquí, sobre Hod, Netzach y Yesod. ¿Y qué es todo lo que hay ahí? Bueno, pues es un conjunto de fuerzas inicialmente desorganizadas. Un conjunto de fuerzas inicialmente desorganizadas. ¿De qué cualidad son esas fuerzas? Pues las fuerzas inherentes a Hod son de naturaleza mental, Las fuerzas inherentes a Netzach son de naturaleza emocional o astral. Y las fuerzas inherentes a Yesod son de naturaleza etérica. Recuerdo que lo etérico es ese aspecto del plano físico que no es perceptible por nuestros sentidos. No lo podemos ni ver, ni oír, ni tocar, ni nada. Pero es sustancia física, imperceptible para nuestros sentidos. Entonces, esas 3 fuerzas, fijaos que he cambiado la nomenclatura. Aquí he hablado de 3 energías unificadas, que descienden por estos 3 senderos y que son absorbidas por el lirio. Y aquí hablo de 3 energías espirituales también, pero ahora diferenciadas y que inciden sobre un conjunto de fuerzas. Ahora cambio la nomenclatura de energías a fuerzas. Es simplemente una cuestión de nomenclatura. Energía es una fuerza que se mueve libremente. Y fuerza es una energía que está confinada a una estructura formal. Repito, es una cuestión de terminología. Lo voy a decir de nuevo. Llamamos energía, fijaos que defino las energías en términos de fuerza y defino las fuerzas en términos de energía, pero con un matiz en cada caso. ¿Qué es energía? Fuerza libre, fuerza que incide sobre algo. ¿Y qué es fuerza? Energía confinada a una forma. Yo creo que se entiende, ¿verdad? Entonces, aquí tengo energías espirituales, energía de la voluntad, energía del amor y de la sabiduría, energía de la mente creadora, que inciden sobre el lirio, que tiene un sistema de absorción de esas 3 energías. Y
ese sistema, ese triple sistema de absorción, al mismo tiempo es un triple sistema de irradiación de aquello que previamente ha sido absorbido. Entonces, lo que se irradia son también energías espirituales que se irradian a través de estos tres senderos, el sendero de la letra Yod, de la letra Resh y de la letra Samej, y que esa irradiación de energía espiritual incide sobre una masa, un conglomerado de fuerzas inicialmente desorganizadas. Esas fuerzas desorganizadas constituyen la personalidad del alma. Una naturaleza mental, una naturaleza emocional y una naturaleza física. Doblemente física. Física sutil, etérica o etérea, porque la palabra etérico no está en el diccionario, lamentablemente. Bueno, no sé si lamentablemente o no. Es un galicismo y un anglicismo, ¿no? Viene del inglés etheric o del francés éthérique, pero en el castellano deberíamos decir etéreo. Pero bueno, la costumbre es decir etérico y así lo seguiremos diciendo. Entonces, volviendo, tengo tres energías unificadas que son absorbidas por el lirio, aquí, en Tiferet. Esas tres energías se manifiestan ahora de manera diferenciada, cada una va por su lado, pero siguen siendo energías espirituales y que inciden sobre un conglomerado de fuerzas desordenadas inicialmente, que es el estado de conciencia de la personalidad del alma en su primera vida. En la primera vida del alma, las fuerzas mentales, astrales, emocionales y físicas están en su máximo grado de desorganización. Poco a poco, a medida que se van sucediendo las vidas, esas fuerzas se van organizando, desde lo más denso a lo más sutil. Primero se organizan las fuerzas etérico-físicas. Posteriormente se organizan las fuerzas emocionales. Y finalmente se organizan las fuerzas mentales, del intelecto. Eso es lo mismo que ocurre con el desarrollo de un niño, ¿no? Un niño que acaba de nacer, pues es pura conciencia física. No tiene conciencia emocional ni tiene conciencia mental. Durante una serie de meses, pues es pura conciencia sensorial, física, de adaptación al medio. Tiene instintos básicos de sensación de seguridad, inseguridad, malestar, bienestar, pero no tiene emociones propiamente dichas. Eso es el primer grado de organización, ocurre en la sustancia física. Posteriormente va creciendo el niño y empieza a tener una vida emocional propia, a sentir deseos, sensaciones, emociones agradables, desagradables, indiferentes. Se va organizando progresivamente el cuerpo astral, que es el segundo impacto que hacen estas tres energías sobre esta masa de fuerzas mentales aquí, astrales aquí, etéricas aquí, que se expresan aquí en Malhut como una vida objetiva. Malhut es la expresión objetiva de la vida subjetiva, que es mental aquí y emocional aquí, a través de esta interfaz que es el cuerpo etérico. Por eso el cuerpo etérico es el más importante de todos, porque sirve de enlace entre lo psíquico y lo físico. Sin contar con esa sustancia etérica es absolutamente imposible comprender el encaje entre lo psíquico y lo físico. Bueno, entonces, siguiendo con el proceso de desarrollo de un ser humano, primero es conciencia física, conciencia emocional y luego conciencia intelectual, ¿no? Cuando se alcanza eso que se llama el uso de razón, que coincide, no por casualidad, con la maduración de los órganos sexuales en la época de la pubertad, al mismo tiempo se activa el intelecto de manera embrionaria, ¿no? Es decir, se van organizando estas tres fuerzas, mentales, emocionales y etéricas aquí. ¿Por qué se van organizando? Pues porque sobre ellas incide una fuerza organizadora. La energía espiritual es organizadora, tiene la virtud de organizar aquello sobre lo que incide. ¿Y qué es aquello sobre lo que incide? Pues lo he dicho antes, un conglomerado de fuerzas mentales, emocionales y físicas que constituyen las personalidades que se van sucediendo. Cada personalidad lega en herencia a la siguiente el grado de organización que ha conseguido a lo largo de su vida en sus tres vehículos, el mental, el emocional y el físico. Así hasta que se consigue el máximo grado posible de organización del cuerpo humano, que a su vez permite la máxima expansión posible de conciencia que utiliza ese cuerpo humano. Eso creo que se entiende, ¿verdad? Cuando se alcanza el máximo grado de refinamiento o de organización del cuerpo humano, paralelamente o simultáneamente se alcanza el máximo grado posible de expansión de la conciencia.
Y ese acontecimiento lo recogen los evangelios. Quizá alguno se pueda sorprender de que mencione de repente los evangelios, pero los evangelios son documentos esotéricos y cabalísticos con la misma potencialidad que son los textos hebreos de la Torá, igual. La única diferencia es que unos están escritos en griego, los evangelios, y otros están escritos en hebreo. Pero el contenido sapiencial está presente tanto en unos textos como en otros. No hay interrupción ninguna entre lo que se llama el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esos son divisiones artificiales creadas por los teólogos, tanto los teólogos del judaísmo rabínico como los teólogos de la Iglesia Católica. Pero nosotros no nos movemos en el campo del dogma ni de la teología, sino en el campo de la filosofía esotérica en el sentido más noble y profundo de esa expresión. Bueno, entonces, decía, cuando se alcanza el máximo grado de refinamiento de los cuerpos, al mismo tiempo se alcanza el máximo grado de expansión de la conciencia. Y eso los evangelios lo recogen en ese episodio llamado la transfiguración. La transfiguración. No sé si leéis los evangelios de vez en cuando o os suena. ¿Os suena lo de la transfiguración? ¿Os suena? ¿Eh? ¿En qué monte? No, por favor. La transfiguración. No, la transfiguración, bueno, hay dos candidatos, dos montañas candidatas a ser el escenario donde ocurre ese acontecimiento iniciático que es la transfiguración, que son el monte Hermón, es un monte real que está más o menos en lo que es el Líbano hoy en día, en la frontera con el sur. O creo que está en la zona de Galilea, me parece. Tengo ahora un poco la referencia geográfica un poco. Bueno, eso no tiene más importancia. Y luego el otro es el monte Tabor. Da igual, porque no se trata de un monte físico, es un monte simbólico. Es decir, subir a la montaña, ¿qué significa? Es un acto simbólico externo que representa la evolución de la conciencia, la expansión de la conciencia. A medida que yo subo por una montaña, ¿qué experimento? Pues una ampliación en mi campo perceptivo. Eso significa la expansión de la conciencia. Y al mismo tiempo, imaginaos que esa montaña, que es una montaña mágica, a medida que voy ganando altura, el aire que respiro es más puro. Más puro. Entonces, además de que mi conciencia se expande y que mi cuerpo se refina, porque la montaña no admite que la escale alguien que tenga un cuerpo menos refinado que la sustancia sobre la cual está pisando. Es una montaña mágica, que para subir a ella yo tengo que refinar mi cuerpo de acuerdo o en concordancia o en armonía con el grado de refinamiento que la montaña va consiguiendo a medida que voy ascendiendo a cotas más elevadas. Entonces, a medida que asciendo a la montaña, mi cuerpo se refina, mi conciencia se expande y mi vivencia se intensifica, porque respiro aire cada vez más puro. Y cuando llego a la cumbre, llego al máximo grado posible de refinamiento del cuerpo y al máximo grado posible de expansión de la conciencia. Y eso se representa en los evangelios en ese episodio iniciático que se llama la transfiguración. Si os acordáis, para aquellos que a lo mejor no lo hayáis leído o si lo habéis leído en algún momento dado luego os habéis olvidado, en la transfiguración, ¿qué ocurre? Pues Jesús coge a sus 3 discípulos predilectos, que son Pedro, Santiago y Juan. Pedro representa lo físico, Santiago representa lo emocional y Juan representa lo mental. O sea, esos 3 apóstoles íntimos representan los 3 niveles de la personalidad. Y Jesús representa el alma, obviamente. Y ante ellos se transfigura. Y dice el texto que sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. Eso es una manera simbólica de decir que en ese momento se ha alcanzado el máximo grado posible de refinamiento de los cuerpos, la máxima expansión posible de la conciencia y el máximo grado posible de intensificación de la vivencia. Esos son los 3 objetivos de la así llamada reencarnación. El refinamiento de los cuerpos, la expansión de la conciencia, a medida que los cuerpos se refinan, más presencia de alma hay en esa corporalidad. Y finalmente la intensificación de la vivencia, que es algo un poquito sutil, pero que se entiende, ¿no? Una cosa es expandir la conciencia, percibir más y comprender mejor aquello que percibo, y luego la intensificación de la vivencia es esa experiencia que es casi inefable, que no se puede transmitir con palabras, de que estoy viviendo con intensidad. Pero no en el sentido un poco frívolo, ¿no? Que se dice hay que vivir intensamente, que muchas veces es sinónimo de vivir caóticamente. Pero la intensidad de la vivencia en el sentido espiritual significa eso. La consecuencia de refinar los cuerpos, de expandir la conciencia, y el efecto resultante de eso es la intensificación de la vivencia hasta que se alcanza el máximo.
Cuando se ha alcanzado ese máximo, acaba la historia del alma. Finaliza el sistema de las vidas sucesivas. ¿Y el alma desaparece? ¿Y el alma desaparece? No, el alma nunca desaparece, el alma retorna a su fuente. El alma proviene de una fuente que es lo que hemos llamado la yejidá. El alma en hebreo lo llamamos la neshama. La neshama proviene de la yejidá, o dicho en el lenguaje de los evangelios, el alma es el hijo, la yejidá o la mónada o el espíritu es el padre. Cuando el alma o el hijo ha concluido su tarea que le ha sido encargada, porque el alma es el Mesías, el Cristo. La palabra griega Christos significa ungido. Lo mismo que la palabra hebrea Mashiach, que significa eso, ungido. ¿Quién es el ungido? Aquel al que se le ha confiado una misión. Eso es el ungido, ¿eh? Antiguamente en las sociedades tradicionales se ungían dos tipos de personajes, el rey y el sumo sacerdote. El que estaba encargado, el rey, de los asuntos terrenales, de gobernar y de hacer la guerra y de combatir a los enemigos, y el sumo sacerdote, el que estaba encargado de llevar los temas relacionados con la divinidad, de oficiar en el templo, de preparar sus sacerdotes, tal. O sea, el poder terrenal y el poder espiritual. Entonces, el Mesías es aquel al que se le ha encargado la misión de descender a los mundos inferiores para desarrollar en esos mundos inferiores una fuente de irradiación de energía espiritual que permita la redención de las vidas elementales contenidas en esos tres mundos inferiores. Las almas encarnan por un acto de amor, de servicio a la materia. ¿Pero qué es la materia? La materia son vidas elementales, vidas atómicas elementales, tanto físicas como astrales como mentales, que necesitan aquello que solamente las almas humanas les pueden irradiar. En ausencia de esa irradiación espiritual que tiene como fuente las almas humanas que encarnan, esas vidas elementales quedarían eternamente confinadas a los tres mundos inferiores. No podrían salir de ahí. Entonces, solamente la energía espiritual que irradiamos los seres humanos a las vidas elementales de nuestros cuerpos, porque tenemos que tener en cuenta que nosotros somos responsables de las vidas que componen nuestros cuerpos, ¿eh? Y de la misma manera que si yo llevo una vida desordenada, por ejemplo, en lo relativo a la alimentación, a la falta de descanso, etcétera, 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 maltrato mi cuerpo, pues esas vidas elementales sufren. Pero es mucho peor el sufrimiento que experimentan las vidas elementales de mi cuerpo emocional y de mi cuerpo mental si yo tengo malos deseos. Si mi vida emocional es turbia, es negativa, es grosera, ¿no? Es muy burda. Las vidas elementales de mi cuerpo astral sufren esa irradiación de energía densa, ¿no? Y lo mismo pasa con las vidas elementales de mi cuerpo mental, de las que yo soy responsable. Son los súbditos de ese reino del cual yo soy el rey. Todo mi sistema de cuerpos es un reino, es un Malhut. Malhut, esto significa reino. Y de ese reino yo soy el rey. Y tengo que ser un rey sabio, justo, que procure la felicidad de sus súbditos. ¿Cuándo consigo eso? Pues cuando yo trato bien a mi cuerpo mental. ¿Y cuándo trato bien a mi cuerpo mental? Cuando pienso bien, cuando tengo la intención de pensar bien, pensar con honestidad, con verdad, sin engaño, sin falsedad. Entonces estoy tratando bien a mis súbditos mentales. Y lo mismo con el cuerpo astral. ¿Cuándo maltrato a mis súbditos astrales? Pues cuando tengo malos sentimientos, que pueden ser de muchos tipos, ¿no? Miedo, ira, envidia, temor, odio, todos los que queráis. Y si cambio esos malos sentimientos por sentimientos positivos, expansivos, eso repercute en una salud de mis vidas elementales astrales. Evolucionan, porque yo soy responsable de ellas. Ellas son mis súbditos. Yo creo que eso se entiende bien. Bueno, pues eso es lo que hace esa triple corriente de energía espiritual que incide sobre esa masa desorganizada inicialmente de fuerzas mentales, emocionales y físicas a lo largo de toda la vida del alma, o de toda la vida de la historia del alma, ¿no? Gracias a que entre esta tríada y esta otra existe este elemento intermediario que es Tiferet, que recoge por un lado todas las energías espirituales que provienen de aquí y las canaliza a las fuerzas desorganizadas inicialmente que están presentes ahí. Bueno, no sé si esto se va entendiendo. Luego, ahora casi prefiero que no me hagáis preguntas ahora y que las apuntéis y que luego me las soltéis al final de la charla. Bueno, y ahora ya llega el momento de explicar mejor
cómo está configurado el llamado lirio de 12 pétalos. Yo lo que voy a hacer es una descripción de cómo está organizado este cuerpo o esta forma, que está hecha de sustancia mental refinada, la sustancia mental del plano mental más elevado, pero no me voy a referir hoy a cómo ha venido a la existencia el cuerpo causal o el lirio de 12 pétalos. Seguramente eso lo abordaré en la conferencia del mes de enero. Ya sabéis que cada mes hago una charla. Pues en la próxima conferencia, que ya será el mes de enero, el día 13, creo, lunes también, abordaré ese tema. Es decir, veremos cómo viene a la existencia el cuerpo causal. Ahora voy a hacer nada más que una descripción del cuerpo causal una vez que ya está formado. Entonces, una vez que está formado, ¿qué apariencia tiene? Pues tiene la apariencia de un capullo de flor cerrado completamente, como una forma esferoidal. ¿Y cuál es la estructura interna de esa forma esferoidal, como un capullo de flor cerrado? Pues está compuesto de tres más uno. Voy a empezar por los tres iniciales. Por 3 hileras de pétalos concéntricas. Utilizo la terminología hilera de pétalos en concordancia con la forma aparentemente de una flor cerrada que tiene el cuerpo causal al principio de su desarrollo. Al final tiene la forma de una flor totalmente abierta, ¿no? Pero inicialmente es como un capullo cerrado, una forma esferoidal. Bueno, pues en ese capullo hay 3 hileras de pétalos concéntricos. Obviamente no se trata de pétalos, en el sentido normal o natural del término. Por pétalo hay que entender una unidad de fuerza capaz de recibir energía y de irradiarla. Y por una hilera de pétalos, cada uno de los cuales tiene 3 pétalos, imaginaos, un pétalo que tiene una forma parecida a una llama, sería una cosa así. Esto sería un pétalo. Ahora, imaginaos 3 pétalos de estos, unidos por su base, soldados entre sí. Aunque hay una frontera entre los 3, esa frontera inicialmente está soldada. Los pétalos están cerrados, como unidos cada uno de ellos, ¿no? Bueno, esa hilera de pétalos, la más interna, es el mecanismo de absorción de la energía que proviene de la energía espiritual de la voluntad, que proviene de Keter, la corona se llama, Keter es la voluntad, y que incide sobre el cuerpo causal, o el lirio, aquí en Tiferet. Esa energía es absorbida por la hilera de pétalos más interna, de las 3 que hay, porque está en sintonía, esos pétalos, que se llaman así pétalos de la voluntad, también se les llama pétalos del sacrificio, están en sintonía, en vibración armónica, con la frecuencia de la radiación incidente de la voluntad. Por eso, el mecanismo natural de absorción es esa primera hilera de pétalos, que es la más interna de todas, ¿no? Rodeando a esa hilera hay otra que también está formada por 3 pétalos con esta apariencia. Imaginaos otra vez otros 3 pétalos de esa forma, cerrados, soldados y con el tallo unido, o sea, la base unida a la base anterior. Bueno, a esa segunda hilera se las llama pétalos de amor. Pétalos de amor. Luego veremos qué función tiene cada una de estas 3 hileras de pétalos. Pétalos de amor. Porque es el mecanismo absorbente de la energía que desciende por este sendero de la letra Tet desde Jochma hasta Tiferet. Esa energía que desciende por ese sendero está cualificada por el amor y la sabiduría. Y en el lirio hay un sistema absorbente que es la segunda hilera de pétalos, que se llaman así, pétalos de amor. Y luego finalmente hay una tercera y más externa hilera de 3 pétalos, exactamente de esta forma, los 3 soldados inicialmente y unidos por la base, que se llaman pétalos del conocimiento, que es absorbente de la energía que desciende por este otro sendero, caracterizado por la letra Ayin, que conecta Binah con Tiferet. Porque cada hilera de pétalos está en sintonía. Es como cuando movemos el dial de una radio de las antiguas analógicas, ¿no? Vamos moviendo el dial hasta sintonizar la frecuencia de una emisora. Bueno, pues cada hilera de pétalos está en sintonía con la frecuencia de la energía incidente. La hilera más interna, llamada así pétalos de voluntad, está en resonancia o en armonía con la energía de la voluntad que desciende. La hilera de pétalos de amor, así llamados, está en sintonía con la energía del amor que desciende.
Por lo tanto, es absorbida por esa hilera. Y la hilera más externa, llamada así pétalos del conocimiento, absorbe la energía de la inteligencia, de la mente creadora, que desciende por el otro canal, este que hemos visto antes. Bueno, pues ese es el sistema de recepción que está presente en el lirio. Un triple sistema de recepción. Pero he dicho antes 12 pétalos o 9 más 3. ¿Qué ocurre? Que interior a cada una de esas 3 hileras hay otra hilera más interna, formada por 3 pétalos de apariencia más delicada, que cubren la joya central. Cubren la joya central. ¿Cuál es la diferencia entre los 9 que acabo de describir, distribuidos en 3 hileras concéntricas, de 3 pétalos cada hilera? 3 más 3 más 3, 9. Y luego hay otros 3 petalitos que protegen a la joya central. ¿Cuál es la diferencia entre los 9 y los 3? Pues muy sencillo, que hoy simplemente lo voy a describir, pero no lo voy a desarrollar. La diferencia está en cómo se forman los 9 y cómo aparecen. Fijaos que digo cómo se forman los 9 y cómo aparecen los 3. Porque los 9 es el producto de un desarrollo evolutivo por el que pasa el polo material de la Yehidá, que lo llamamos Nefesh, que es materia viviente, que recibe la energía del polo espiritual de la Yehidá, que la llamamos Hayá. Estas 2 palabras son fundamentales dentro del vocabulario de la Kabbalah. Nefesh Hayá, Nefesh Hayá, Nefesh Hayá. Las 6 primeras veces que aparece la palabra Nefesh en los 2 primeros capítulos del Génesis, aparece siempre unida a la palabra Hayá. Nefesh Hayá, Nefesh Hayá, Nefesh Hayá. 3 veces antes del día de la individualización, el día donde aparece Adán, que es el versículo 26, y 3 veces después. Todo esto tiene una lectura que ahora no es el momento de extendernos sobre ella. Lo importante es saber que la Nefesh es el polo material de la Yehidá y la Hayá es el polo espiritual. Y esos 2 polos interaccionan a lo largo de 3 grandes ciclos evolutivos, mediante los cuales la Nefesh, que es la materia viviente, se va organizando gracias al influjo que sobre ella ejerce la Hayá, mediante la Ruach. Esto ya se va complicando un poquito. ¿Qué es la Ruach? La Ruach significa literalmente viento. Es la influencia espiritual que procede de la Hayá y que incide sobre la Nefesh. Entonces, la Ruach es portadora de patrones de forma. Primero, patrones de forma mineral, durante el ciclo mineral de la Nefesh. Luego, patrones de forma vegetal, durante el ciclo vegetal de la Nefesh. Y finalmente, patrones de formas animales, durante el tercer ciclo de evolución de la Nefesh, que es el ciclo animal, hasta que se produce el cuerpo humano. Porque la razón de ser de la asociación entre la Nefesh y la Hayá es producir el cuerpo humano. Y por lo tanto, permitir que ese cuerpo humano sea ocupado por una conciencia humana. Porque solamente la conciencia humana puede ocupar un cuerpo humano. O la conciencia humana no puede ocupar ningún otro cuerpo que no sea cuerpo humano. Si alguna vez habéis oído que como castigo por una vida muy pecaminosa y muy viciosa y no sé qué, no sé cuánto, se reencarna en un cuerpo animal, falso. Eso es estructuralmente imposible. Solamente un cuerpo humano puede soportar la conciencia humana. Bueno, entonces, vuelvo. Los 9 pétalos se van formando progresivamente a lo largo de muchos ciclos evolutivos, muchos ciclos y subciclos dentro de cada ciclo, hasta el momento en que se produce la conjunción entre el polo espiritual, llamado Hayá, y el polo material, llamado Nefesh, que se van aproximando el uno al otro. Y llega un momento en que se produce la unión entre ambos. Y en ese momento es cuando se crea el cuerpo humano, el cuerpo del Adán. El cuerpo de Adán. Y al mismo tiempo la Neshama, que hasta entonces estaba a la espera de que se construyera un cuerpo en el cual ella puede habitar, aparece, desciende desde su hogar, la casa del padre simbólicamente, o desde la Yehidá, y toma posesión de su propio cuerpo, que también se ha ido formando progresivamente. A ese cuerpo en el cual está incorporada la Neshama, el simbolismo de la Biblia lo llama el cuerpo o las vestiduras de lino puro del sumo sacerdote, que oficia dentro del templo. El templo es como si fuera el lirio, es el mismo símbolo bajo otra formulación. Y el que oficia dentro del templo es el sumo sacerdote, que es la Neshama. Entonces, en el momento en que se produce la individualización, ocurren varias cosas importantes. Primero, se crea el cuerpo que va a ocupar Adán. ¿Quién es Adán? ¿Qué se esconde detrás de esa palabra? Que es el ser humano en general, tanto masculino como femenino. Bueno, Adán es
ese aspecto de la Neshama que se va a incorporar en cada cadena de cuerpos. Es el ser humano abocado a las rotaciones, que es como en hebreo se dice las reencarnaciones. La palabra Gilgulim equivale por completo a la palabra sánscrita samsara, que seguramente os suena, ¿no? Samsara, que es la rueda de las vidas sucesivas. En hebreo lo mismo se dice con la palabra Gilgulim, que significa literalmente rotaciones, porque el alma rota. ¿Quién rota? ¿La Neshama? No, rota la Nefesh. Cada nefes es una manifestación del Adam, de las cualidades potenciales contenidas en eso que llamamos Adam, hasta que se produce la máxima posible expansión de la conciencia, porque esa conciencia ocupa el cuerpo refinado al máximo, como antes hemos dicho, ¿no? Entonces, esa es la labor o eso es el proceso que tiene lugar a lo largo de toda la vida del alma, y la labor que efectúan los 3 pétalos. Y ahora ya vamos a empezar a descifrar el misterio de las 777 vidas. Bueno, me quedaba una cosa importantísima. Hemos dicho, cuando se produce esa conexión entre la Nefesh y la Hayá, se ha formado el cuerpo humano, se ha formado el cuerpo que va a habitar o que va a ser la envoltura del alma, ese símbolo del cuerpo de lino puro del sumo sacerdote, y en ese momento desciende desde la Yejidá. La Yejidá hay que situarla aquí, fuera del árbol de la vida, ¿no? Aquí a veces aparece un símbolo del infinito, o aparece la expresión Or, En Sof Or, luz infinita. En Sof significa sin límite, En Sof, Sof es límite, Or, luz. En Sof Or, luz sin límite, luz infinita a veces se dice. Bueno, eso es lo mismo que la Yejidá. Entonces, en el momento de esa conjunción, desciende desde la luz infinita o desde la Yejidá un rayo de energía espiritual pura que se instala en el centro mismo del lirio que acaba de ser formado. Imaginaos un rayo que desciende y que se instala, incide en el centro mismo del lirio. Y el impacto de ese rayo sobre la sustancia del lirio, que es sustancia mental abstracta, una sustancia muy refinada, da lugar a la formación instantánea, no gradual, que es el caso de los 9 pétalos que se van formando gradualmente, da lugar a la formación instantánea de 3 pétalos que protegen y cubren a la joya en el lirio. ¿Veis? Cómo se distinguen los 9 de los 3. Bueno, y ahora vamos a fijarnos ya en el mecanismo de absorción de esas 3 hileras de pétalos y qué relación tienen con el número 777, que es una cosa muy interesante. Entonces lo vamos a ver, y esto ya lo último que voy a decir. Bueno, entonces lo primero que vamos a ver es que el número 777 se puede descomponer en 3 sumandos. De esta manera, 700 más 70 más 7. Entonces, cada uno de estos 3 sumandos está en relación con una de las 3 hileras de pétalos que hemos visto. El primer sumando, que es el mayor, si veis, ¿no? 700 está asociado a los pétalos, lo voy a poner en abreviatura, pétalos del conocimiento. El segundo sumando está en relación con los pétalos de amor. Insisto que la palabra pétalo es simplemente simbólica. Simbólica porque tiene la forma como de una llamita, ¿no? Bueno, ya la he borrado. La forma de una llamita, de una vela, pues es como la forma de un pétalo, ¿no? O de una punta de flecha, también es la misma forma, en realidad. Y luego el tercer y último sumando se relaciona con la hilera más interna de todas, que son los pétalos de la voluntad o también del sacrificio. Se le llama de las 2 maneras. Luego podremos ver por qué, las 2 maneras. Entonces tengo pétalos del conocimiento, que son los 3 más externos, pétalos de amor, la siguiente hilera de pétalos se llama así, pétalos de amor, y la hilera más interna, pétalos del sacrificio o de la voluntad. Y luego hay esa otra hilera más interna que se forma de manera instantánea, no de manera gradual, como
ocurre con estos 3, más 3, más 3. Aquí hay 3 pétalos diferenciados, aquí otros 3 y aquí otros 3, 9. Y luego los 3 últimos se forman de manera instantánea, cuando desciende ese rayo de energía espiritual pura y se instala o incide sobre el centro mismo del lirio. Bueno, entonces, ¿cuál es la función de cada uno de estas 3 hileras de pétalos? Pues es la siguiente. La primera hilera, los pétalos del conocimiento, que son los primeros que se activan, fijaos, aquí tiene validez eso de que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. La primera hilera que se forma es la más interna, que es la última que se activa. La siguiente hilera que se forma es la central, los pétalos de amor, que es la siguiente que se activa, o la penúltima. Y la hilera más externa, que es la última que se forma, es la primera que se activa. Entonces, cada una de estas 3 hileras tiene una función asignada, que vais a ver cómo obedece a un plan sabiamente elaborado, la manera en que se van activando sucesivamente estas 3 hileras y la función asignada a cada una de ellas. Entonces, empezamos por la hilera más externa, que tarda simbólicamente 700 vidas en desplegarse. Fijaos que 700 es el 90% de 777. O sea que la mayor parte de la historia personal del alma se invierte en activar, despertar, separar, porque antes dijimos que los 3 pétalos que componen cada hilera inicialmente están soldados. Poco a poco se van diferenciando. El proceso de apertura de una hilera es muy complejo. Tiene unas fases que hay que seguir. Primero, se van separando, se va haciendo esa soldadura, es como si se fuera desvaneciendo progresivamente, pero los pétalos todavía no están abiertos, están separados pero cerrados, y luego progresivamente se van abriendo por orden, no se abren simultáneamente, sino que se abre uno, luego otro y luego otro. Bueno, entonces la función asignada a la hilera más externa es dar lugar a una personalidad mundana completa. Dar lugar a una personalidad mundana completa. ¿Qué se entiende por una personalidad mundana completa? Pues una personalidad capaz de pensar, sentir y actuar de manera mínimamente congruente. Es decir, una personalidad que ha activado sus 3 vehículos de conciencia. Que tiene un cuerpo físico, obviamente, que tiene una vida emocional propia, autóctona, da igual la calidad, mayor o mejor, eso ahora no nos importa, y que tiene una vida mental también propia, autóctona, es decir, que empieza a pensar por sí mismo, que no maneja pensamientos ajenos, que es algo que muchas veces hacemos, ¿no? Porque a veces creemos que pensamos con nuestra propia cabeza y lo que hacemos es manejar pensamientos que han pensado otras mentes pensantes. Entonces, digo, este pensamiento me gusta, me lo pongo. Es como cuando vamos a comprar ropa, ¿no? Y digo, esta camisa me gusta, me la compro y me la pongo. Pero claro, la camisa no la he hecho yo. Y claro, no, yo sería incapaz de hacerme una camisa, yo y la inmensa mayoría de la gente, ¿no? Pero cuando hablamos de la vida mental, cada uno tiene que pensar sus propios pensamientos. Eso significa que la mente se está activando. Entonces, se invierten simbólicamente 700 vidas, o sea, el 90% de la historia completa del alma, en activar los 3 vehículos y coordinarlos entre ellos. De manera que a eso le llamamos una personalidad mundana. ¿Mundana por qué? Porque está orientada hacia el mundo de valores del mundo, ¿no? Pues los valores que no necesariamente tienen que ser perversos moralmente, ¿no? Sino que son valores que se van desarrollando de espaldas al mundo espiritual. Lo cual no significa que esa persona tenga que ser malvada, no, ni mucho menos. Puede ser una persona perfectamente con un nivel ético pues razonable, pero que todavía vive de espaldas al alma, vive en estado de amnesia transitoria en relación a su fuente espiritual. Eso es otra manera de definir lo que es una personalidad mundana. Una personalidad que todavía vive en estado de amnesia, no sabe de dónde viene, ni tampoco sabe a dónde va. ¿De dónde viene cada personalidad? Viene del alma. ¿A dónde irá cuando muera? Al alma. Volvemos al mismo sitio del que partimos. Es como un viaje de ida y vuelta. Es como cuando salgo de casa por la mañana y hago cosas en la calle, en el mundo por ahí fuera, y luego por la noche o por la tarde vuelvo a casa. Bueno, lo mismo ocurre en cada ciclo de manifestación del alma. Ese aspecto del alma que se puede incorporar a una determinada cadena de vehículos sale fuera de casa y se envuelve en una vestidura mental, otra astral, otra etérica y finalmente otra física. Y vive una vida, desde el nacer hasta el morir. Cuando experimente la muerte, volverá al mismo sitio donde nació. Eso es lo que se llama una vida personal. Bueno, pues la misión de los
pétalos de la hilera más externa es lograr conseguir una personalidad congruente, mundana, coordinada, pensar, sentir y hacer de una manera mínimamente congruente. Ese es el primer objetivo que tiene el alma, disponer de un instrumento sobre el cual ejercer influencia. Porque al alma se la llama también alma influyente, y al alma encarnada se la llama alma encarnada, pero también se le podría llamar alma influenciable. Influenciable. El alma encarnada siempre es influenciable por el alma influyente, pero la primera fase de la influencia ocurre de tal manera que esa personalidad que está siendo influenciada vive todavía de espaldas a su fuente. Vive en estado de amnesia, sabe de dónde viene y no sabe a dónde va. Posteriormente, cuando ya que existe una personalidad mundana formada y coherente, entonces el alma puede empezar a influir sobre su personalidad para provocarle lo que se llama la crisis de reorientación. Y esa es la tarea asignada a los pétalos de amor. La tarea asignada a los pétalos de amor es reorientar la personalidad mundana hacia el mundo espiritual. Por eso se le llama así, crisis de reorientación. Es esos episodios que todos hemos vivido seguramente, donde de repente se nos viene abajo todo el sistema de seguridades en el que estábamos cómodamente instalados. De repente, lo que antes nos provocaba seguridad ya no nos provoca. Lo que antes nos proporcionaba sentido en la vida ya deja de producirnos. Intuimos que hay un sentido superior a todo lo que antes he vivido, y que yo me puedo experimentar a mí mismo de tal manera que puedo decir, en comparación a como yo me estoy experimentando ahora, al sabor que tengo de mí mismo, todo lo anterior es como si yo estuviera dormido, en estado de profunda somnolencia espiritual, casi muerto, espiritualmente muerto. Bueno, pues esa es la tarea asignada a la hilera llamada hilera de pétalos. Reorientar la personalidad mundana hacia su fuente. Es una lógica impepinable, ¿verdad? Bueno, y una vez que esa reorientación se ha estabilizado, porque al principio la reorientación pues es precaria, es frágil. De repente estoy orientado hacia el mundo espiritual, pero de repente, ¡bum!, la fuerza atractiva del mundo material, que está todavía muy presente, me hace caer otra vez a un sistema de vida del que quiero evadirme. Entonces, durante una serie de vidas X, yo estoy en esa crisis de reorientación tratando de que mi intención de dirigirme o de orientarme conscientemente hacia ese otro mundo de valores tiene que combatir, entre comillas, con la tendencia evolutiva a volver a la vida anterior, hasta que llega un momento en que la personalidad reorientada se estabiliza en el sendero de retorno. Fijaos, la personalidad reorientada llega a un momento en que se estabiliza en el sendero de retorno al alma. Y eso dura 70 vidas, simbólicamente hablando. Espero que se vaya entendiendo este proceso. Y luego vienen las últimas 7 vidas, que están asociadas a los pétalos llamados así de la voluntad o del sacrificio. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando la personalidad está ya espiritualmente orientada, yo necesito como un plus de energía para llegar a la meta. Y ese plus de energía solamente me lo dan la energía acumulada en esa hilera más interna de pétalos que se llama así, pétalos de la voluntad. Porque lo que tengo que movilizar en ese momento es eso que llamamos la voluntad. Sin voluntad de hacer algo no hacemos nada. Yo puedo tener el deseo de hacer algo, un deseo poderosísimo, intensísimo, pero si no tengo la voluntad de hacerlo, es como si yo me monto en un coche sin gasolina y quiero ir a donde sea, al destino que cada cual quiera elegir, pero si no tengo gasolina en el coche no me muevo del lugar donde está el coche, ¿verdad? Pues lo mismo es la voluntad. La voluntad es la gasolina espiritual, la fuerza, la energía espiritual que me hace llegar al punto hacia el cual me dirijo. ¿Y esa energía dónde está? Pues en esa hilera de 3 pétalos, que es la primera que se ha formado y que es la última que se activa. Entonces, cuando el loto, o el lirio, o la rosa, como queráis,
se abre de tal manera que deja ya al descubierto la joya central. Entonces tengo los pétalos de conocimiento plenamente abiertos, los pétalos de amor abiertos, los pétalos de la voluntad abiertos también. ¿Y qué se manifiesta? Pues la joya en el loto cubierta por esos 3 petalitos. Pero cada uno de esos 3 petalitos está en sintonía con una hilera. Uno de ellos está en sintonía con la hilera más externa, el otro está en sintonía con la hilera central y el tercero está en sintonía con la hilera interna. De manera que a medida que se van abriendo esas 3 hileras, esos 3 petalitos inician también un proceso de apertura. Y cuando se alcanza ese momento, representado en el episodio de la transfiguración, donde el cuerpo alcanza su máximo grado de refinamiento posible y la conciencia alcanza su máximo grado de expansión posible, en ese momento la flor se ha abierto totalmente. Ese es el signo de que la historia del alma ha concluido. Ha concluido. Y decíamos, había la transfiguración. La transfiguración es ese momento en que se alcanza, lo que he dicho hace un momento, el máximo grado de refinamiento de los cuerpos y la máxima expansión de la conciencia. Si leéis los evangelios, después de la transfiguración, Jesús dice a quienes le acompañan: ahora tengo que ir a Jerusalén y allí tendré que padecer pasión, seré crucificado y resucitaré y volveré al Padre. Bueno, el último episodio iniciático que pone punto final definitivo a la historia de cada alma es ese episodio que en los evangelios se llama la crucifixión, que no hay que interpretarlo como la muerte del cuerpo físico en una cruz, que es algo que históricamente seguramente ocurrió así con el llamado Maestro Jesús, ¿no? Jesús de Nazaret, que seguramente fue condenado a morir de esa manera por la autoridad romana. Pero la crucifixión místicamente entendida o esotéricamente entendida significa otra cosa. Significa la liberación total y completa de todo lo que hasta entonces había limitado la evolución del alma. La liberación total y completa. El fin definitivo de la rueda de los renacimientos sucesivos. Es como si la transfiguración fueran los esponsales y la crucifixión fuera la consumación del matrimonio. ¿Qué son los esponsales? Bueno, pues es una figura que ya prácticamente ha caído en desuso, que significa que los novios se prometen en matrimonio, ¿no? Deciden libremente casarse, formar una pareja. Esos son los esponsales, los prometidos. Se dice, esta es mi prometida, este es mi prometido, pero todavía no somos marido y mujer. Esto hay que entenderlo simbólicamente. Entonces, después de los esponsales viene la consumación del matrimonio, la unión íntima. ¿Entre quién? Entre el alma encarnada y el alma influyente, entre la nefesh y la neshama, porque ya el estado de conciencia de ambas es exactamente el mismo. Entonces, esa unión íntima entre esos 2 aspectos del alma, que ya no son 2 aspectos diferentes, sino que es la misma alma. Es decir, la nefesh ha ido elevando su conciencia progresivamente, o el alma encarnada ha ido elevando su conciencia hasta identificarse con ese estado de conciencia que ha estado atrayéndola durante todo el tiempo de su desarrollo. Entonces, la última iniciación es lo que simbólicamente en los evangelios se llama la crucifixión, que es la liberación. La liberación. Bueno, pues esa es la tarea asignada a la última hilera. Y en ese momento, ¿qué ocurre? Pues lo que antes os he dicho. Ese punto central del lirio, que es un depósito de energía espiritual pura, de fuego puro, entra en ignición y destruye totalmente esa obra maestra, esa obra maravillosa de la evolución que ha iniciado, que ha impulsado el alma, que es el lirio totalmente abierto. Y ahí se pone punto final a la historia del alma. Pero claro, el alma no se extingue. No sé, antes me preguntabais por aquí qué pasa con el alma. Bueno, pues el alma retorna a su fuente. De la misma manera que cada personalidad retorna a su fuente, que es el alma retorna a su propia fuente, que no es otra que el espíritu, el Padre. El alma es el Hijo, el espíritu es el Padre. Y cada una de las personalidades son como hijos del alma, se podría decir así. Que cada uno de ellos retorna a su fuente, que es el alma. Bueno, pues aquí pongo punto final y ya estoy a vuestra disposición. Gracias.
Bueno, pues nada, a ver quién se atreve. La primera pregunta. Adelante. Cuando el alma vuelve a la fuente, ¿sería lo que se dice salir de la rueda de Samsara? Sí, sí. Vale. Perfectamente. Y otra cosa, esto del lirio de los 12 pétalos, ¿tendría alguna relación con el cuaternario representado en la cruz amada, sería la esvástica? ¿Tendría algo que ver? Sí, todo tiene que ver. Todos los símbolos tienen siempre un campo común de relación, ¿no? El caso que tú mencionas, las dos formas de la esvástica, que es una cruz que gira en un sentido destrógiro y otra en un sentido levógiro, ¿no? Una de ellas, que fue significativamente la que eligieron los nazis en Alemania, fue la cruz de la materia, pero prescindieron de la cruz del espíritu, que es la que contrarresta y equilibra la cruz de la materia. Son símbolos divinos. O sea, nadie piense que la esvástica es un símbolo malvado, diabólico. No, en absoluto. Es un símbolo tan divino como lo es la mal llamada estrella de David, que es el signo de Salomón o sello de Salomón, que es un signo que en la India está presente en cantidad de templos de la India. Esos dos triángulos equiláteros interpenetrados, ¿no? Que lo conocéis todos. Todos los símbolos son universales. Entonces, la esvástica representa, por un lado, la que gira en un sentido, la energía inherente a la materia. Y la que gira en el sentido opuesto, la energía inherente al espíritu. Y ambas tienen que acoplarse, acomodarse. Porque la rueda del samsara sigue siendo válida para las vidas elementales que componen el cuerpo. La misión de todo ser humano es transferir la conciencia desde la cruz, ahora me meto en el campo de la astrología, desde la cruz móvil de los cielos a la cruz fija de los cielos. ¿Cuál es la cruz móvil de los cielos? Pues la cruz formada por los signos Géminis, Sagitario, Virgo, Piscis. Esa cruz moviliza las mismas energías que se movilizan aquí, en las primeras 700 vidas. Es decir, no sé si conocéis las tres cruces. En la astrología se distinguen tres cruces: la cruz móvil, la cruz fija y la cruz cardinal. La cruz móvil está formada por esos signos que he dicho. Géminis, Sagitario son signos opuestos: Géminis, Sagitario, Virgo, Piscis, ¿no? La cruz fija es la cruz del alma, es la cruz a la cual la conciencia encarnada en la materia tiene que transferirse cuando experimenta la crisis de reorientación. Desciende de la cruz móvil y asciende a la cruz fija. Y la experiencia de la cruz fija acaba ¿cuándo? En el momento de la crucifixión. De ahí el simbolismo de las cruces. ¿Por qué 4 cruces? O sea, 4 aspectos de la cruz. Porque el cuerpo humano tiene esos 4 aspectos. El aspecto físico denso, el más denso de todos, el etérico, el astral y el mental. Esa es la cruz de la materia. Pero luego está la cruz a la que se transfiere la conciencia en la medida en que se va reorientando. Y entonces se dice que desciende de la cruz móvil y asciende a la cruz fija, que está formada por los signos Tauro, Escorpio, Acuario, Leo. Y si os dais cuenta, los símbolos asociados a cada uno de estos 4 signos del zodíaco son los mismos símbolos que se asocian a los 4 evangelios. No por casualidad, los evangelios son 4. Tenemos el evangelio de Marcos, cuyo símbolo es el león, Leo. El evangelio de Mateo, cuyo símbolo es una especie de figura humana, Acuario. Acuario es el único signo del zodíaco que tiene un ser humano, Acuario. Luego tenemos el evangelio de Lucas, el toro, Tauro. Y luego finalmente el evangelio de Juan, cuyo símbolo es un águila, que es Escorpio. ¿El águila qué es? Pues un animal marino que ha sido transmutado en un animal aéreo. Es uno de los trabajos de Hércules, es vencer a la hidra de 9 cabezas. Conocéis un poco ese elemento de la mitología griega, que son los 12 trabajos de Hércules. Uno por cada signo del zodíaco. Entonces, estos 4 símbolos están presentes en el querubín. No sé si conocéis esa figura del querub, el tetramorfos, que no es un querubín, no es un ángel así de aspecto virginal, ¿no? Y como un rostro andrógino y con unas alas blancas purísimas. No, un querub, digo querub, no querubín, porque querubín es el plural
hebreo de la palabra keruf, que es la palabra original. Un keruf es una especie de animal mítico que tiene cabeza humana, cuerpo de león, patas de toro y alas de águila. Si os fijáis, en la dimensión horizontal tengo la cabeza humana y el cuerpo de león, o sea, Acuario, Leo. Y en la dimensión vertical, ¿qué tengo? Patas de toro y alas de águila, o sea, Tauro, Escorpio. Bueno, pues ese símbolo representa la cruz fija. Por eso los evangelios adoptaron los símbolos de la cruz fija, que es la cruz a la que se transfiere la conciencia en ese proceso de reorientación. Y luego está otra cruz, que es la cruz cardinal de los cielos, que está formada por los signos Aries, Libra, Cáncer, Capricornio. Siempre las cruces son 4 signos diametralmente opuestos. Y luego está el símbolo de las 3 cruces, es un episodio del Evangelio que todos los conocéis, donde está Jesús el crucificado, y a ambos lados tienes la cruz donde está el buen ladrón y el mal ladrón. ¿Os suena, no? Ese símbolo. ¿Qué significa? Pues es un resumen del estado de conciencia de toda la humanidad. ¿Quién es un ladrón? Todas las almas que encarnan son ladronas. ¿Por qué? Porque roban, se apropian de energía que no es de ellas. Un ladrón es aquel que coge lo que no es suyo. Las almas, cuando encarnan, se apropian de energía, de materia, para formar sus cuerpos, que no es de ellas. Pero las almas se identifican con. Cada vez que yo me identifico con un estado anímico, con un pensamiento, es como si robara, como si me posesionara de algo que no me pertenece, que es un instrumento puesto a mi disposición para que yo haga algo. Pero si yo me apropio del instrumento y creo que es mío, entonces soy un ladrón. Ese es el mal ladrón. ¿Y quién es el buen ladrón? Que está al otro lado de la cruz donde está Jesús. El buen ladrón es el que se ha arrepentido, pero no en el sentido ético, devocional, no, en un sentido profundamente psicológico, ¿no? De psicología profunda. El ladrón arrepentido es aquel que ha experimentado la reorientación y que ya no está mundanamente orientado, sino que está espiritualmente orientado. Eso es el buen ladrón, que es el único que habla con Jesús. Porque el mal ladrón, que le dice, si tú eres el Hijo de Dios, apájate de la cruz y ayuda a nosotros que nos bajemos. Jesús no le hace ni caso. Y el buen ladrón le dice, acuérdate de mí, o algo así, acuérdate de mí cuando estés en el cielo, o algo así. Y Jesús le responde, te aseguro que hoy mismo o mañana mismo, no sé cuál es la textualidad del texto, de ese fragmento, estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Es decir, el buen ladrón es esa personalidad reorientada hacia la fuente, al alma. Bueno, pues en ese icono, un icono es una escena sagrada, ¿no? Está representada toda la evolución del género humano. Hay quienes son todavía malos ladrones, están viviendo mundanamente. Hay quienes son ya buenos ladrones, ya se han reorientado, ya pueden dialogar con el alma, con Jesús, el alma. Y al final de ese camino, ¿quién está? Pues Jesús. Jesús, ¿en qué cruz está crucificado? En la cruz cardinal. No hay que interpretarlo eso literalmente. No es que Jesús, después de morir en la cruz y resucitar, volviera a estar clavado en otra cruz. No. Hay que tener presente siempre el símbolo, el valor simbólico de estos elementos, de las cruces. Bueno, me he extendido un poco en la respuesta, cosa que suelo hacer, pero a ver, alguna pregunta más por ahí. Seguro que hay. Miguel Ángel. Bueno, no sé si hay asociaciones por ahí. Hombre, si has mencionado pecado, salvación, dos palabras significativas. Entonces vamos a verlas. ¿O tienes algo más que añadir a la pregunta? Vale. Pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado no es la transgresión voluntaria de una ley divina que acarrea un castigo más o menos mediato o inmediato, y al final, si mueres en estado de pecado mortal, pues ya sabes, te vas al infierno para el resto de la eternidad. No, pecado no es eso. Pecado se llama así el estado de conciencia de aquel que no está alineado con el alma. El símbolo que lo representa es un arquero que tiene una flecha y no da en el blanco. Es decir, no está en línea con el blanco.
todavía no domina el sagrado arte de tirar con flecha. Eso es pecado. De hecho, tanto en hebreo como en griego, la palabra pecado, en griego, por ejemplo, es amartía. Y amartía significa en griego error. El error que comete el arquero al disparar su flecha, que no da en el blanco, ¿no? Entonces, pecado es eso, es un estado de conciencia que no implica perversión moral, en absoluto. Puede implicar, pues, maldad, más o menos intensa o no, pero también implica un grado de competencia ética razonable. Pero está en pecado en el sentido de que todavía no está en línea, no hay un canal abierto de contacto con el alma. Eso es estar en pecado. Y lo contrario de estar en pecado es estar en estado de gracia divina. ¿Qué es la gracia? Gracia y gratis es lo mismo, ¿no? Gracia es una energía que recibimos gratuitamente, porque no entra dentro de la lógica comercial, no te doy para que me des, no. La gracia es la expansión espontánea, voluntaria y generosa del alma que continuamente está irradiando energía hacia su personalidad encarnada, para que se reoriente y que se estabilice en la reorientación hacia ella misma. Entonces eso es pecado. Y has dicho salvación, que otra palabra muy típica de la teología y de la sensibilidad cristiana más exotérica. ¿Quién se salva? Se salva, lo digo entre comillas, el alma encarnada, porque sobre ella ejerce una acción salvadora el alma influyente. Eso de salvar el alma significa simplemente la acción que el alma influyente ejerce sobre su reflejo encarnado en la materia, de tal manera que consigue la reorientación de ese reflejo. Estoy repitiendo lo mismo que he dicho antes. Eso es salvar el alma. La palabra salvar proviene de salus, en latín, que significa salud. La salvación es la salud integral de toda la cadena de cuerpos. La salud del cuerpo físico está muy bien y todos nos beneficiamos de ella, pero en el fondo es la menos importante. Es muchísimo más importante la salud del cuerpo astral y la salud del cuerpo mental. Pensamientos sanos, sentimientos sanos. Salvar es estar en estado de salud. Y la salud se consigue cuando la energía de la vida circula libremente, sin impedimentos. Y la enfermedad ocurre cuando hay un obstáculo interpuesto en la circulación de la energía de la vida, en uno u otro de los cuerpos, en el cuerpo mental o en el cuerpo astral, normalmente. La inmensa mayoría de las enfermedades son somatizaciones de enfermedades astrales, la inmensa mayoría. Hay algunas, muy pocas, que son somatizaciones de perturbaciones mentales. Y luego hay otras enfermedades que se originan en el cuerpo etérico, pero eso es otro campo que no vamos a entrar ahora. Entonces, eso es lo que te puedo decir. Bueno, adelante. ¿Todas las almas se reorientan entonces? Pues sí, todas, sí. Eso me recuerda a una tesis de un filósofo, el primer gran filósofo cristiano, Orígenes de Alejandría, que no sé si os suena a algunos, que tenía dos tesis, que fueron las dos condenadas en el Segundo Concilio de Constantinopla, a mediados del siglo VI. Entonces, ¿qué decía este Orígenes? Decía dos cosas. Uno, lo que tú acabas de decir. Al final de los tiempos, todas las almas van a volver a la amistad divina. Incluso los llamados así ángeles caídos, ángeles rebeldes, tal, que sobre eso habría mucho que hablar. Y eso lo llamaba apocatástasis, este Orígenes. Y otra tesis suya, muy interesante, era la preexistencia de las almas. Y las dos tesis fueron declaradas anatema en este concilio. Fijaos lo importante que es negar la preexistencia de las almas. Porque eso significa mutilar al ser humano. No en la realidad, pero sí en la forma mental del dogma cristiano, al cual se cogen todos los que se sienten cristianos dentro de la Iglesia. ¿Por qué? Imaginaos, las almas no preexisten. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando un hombre y una mujer procrean, dan lugar a un cuerpo que nace y a ese cuerpo se le añade un alma. ¿De dónde viene esa alma? Pues la fabrica Dios, ¿no? Digamos que todas las almas están en el depósito de la mente infinita de la divinidad. Y cada vez que un hombre y una mujer dan lugar a un cuerpo que se va formando en el útero materno, entonces Dios crea un alma y la conecta con el cuerpo. Esa persona nace, vive su vida y muere. El cuerpo, ya sabemos que vuelve otra vez a la naturaleza. ¿Y el alma dónde va? Pues comparece ante su creador, lógicamente. Y entonces el creador dicta sentencia inapelable.
purgatorio, infierno o cielo para el resto de la eternidad. Y no puede haber una segunda vida, no hay una segunda oportunidad en este criterio. Porque si hubiera una segunda vida después de esa, ya esa alma había preexistido en la primera. Pero si los señores padres conciliares dijeron, en ausencia de iluminación del Espíritu Santo, obviamente, que las almas no preexistían, solamente hay una vida, esto. Esta es la única, nos la jugamos todo en esta vida, en el juicio final de cada uno de nosotros. Cielo, infierno, purgatorio. No hay más, no hay una segunda vida. Solamente se vive una vez, como se dice por ahí, ¿no? Fijaos, las consecuencias tan terroríficas que tuvo, no para la realidad, repito, porque a la realidad no la cambian lo que decidan los concilios, en absoluto. Pero sí que lo que deciden los concilios crea una forma mental que es un campo de energía que influye sobre las personas que deciden atenerse a ese campo mental. Entonces, bueno, y otra cosa es que esa mutilación significa que si Dios crea un alma, ¿para qué va a crear un espíritu? ¿Qué necesidad tiene por una ley de economía fundamental que Dios, además del alma, cree un espíritu? No, con el alma basta. Entonces, se pasa de un modelo trinitario del ser humano, espíritu, alma, cuerpo, que eso lo dice Pablo, San Pablo de Tarso, en una de las epístolas. Dice, el ser humano es un compuesto de neuma, espíritu, psique, alma y soma, cuerpo. Bueno, pues eso se lo cargaron en el segundo concilio de Constantinopla. Y se pasó de un modelo triple, trinitario, a un modelo dual. Alma, cuerpo, y no hay más. Una mutilación, no en la realidad, insisto, pero sí en la forma mental que se creó. No sé si te respondo. A ver, ¿alguien más? ¿Quiere preguntar? Oiga, adelante. Mientras tengamos tiempo, no, ya nos hemos pasado, ¿verdad? Ampliamente. Bueno, pues lo siento mucho. Oye, haberme avisado. Haberme hecho así. Corta ya. Bueno, pues nada, muchas gracias, Muchas gracias.